Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre cómo hacer un pequeño cálculo sobre los circuitos magnéticos y entender cómo se comporta el campo magnético en la materia y cómo lo vamos a utilizar dentro de las máquinas eléctricas. Bien, pasamos al apartado correspondiente. Circuitos magnéticos. Eh, Bien, para poder analizar o para poder entender cómo se construyen las máquinas eléctricas y cómo se mueven los campos magnéticos dentro de ellas y cómo afecta su constitución interna, lo que se utiliza es una analogía de los circuitos eléctricos que por eso le decimos circuitos magnéticos. En esa analogía vamos a ver que la corriente, el voltaje y la resistencia, y por tanto la ley de Ohm, se van a convertir en algo muy similar. Es decir, habrá una cosa equivalente a la corriente eléctrica que llamaremos flujo, una cosa equivalente al voltaje que llamaremos fuerza magnetomotriz, que va a ser la que de alguna forma genere las líneas de fuerza que empujan aquí en este caso empujan a las cargas y aquí empujarán al campo magnético, y una equivalencia entre resistencia que vamos a llamar reluctancia. Y la ley de Ohm, que prácticamente se llama ley de Hopkinson, pero que es análoga totalmente. Vamos a empezar, bueno, vamos a ver uno a uno cada uno de sus magnitudes y cómo las utilizaremos. La primera de todas es el flujo magnético. El flujo magnético, que se mide en honor a uno de los científicos que se llama Weber, entonces se medirá como Webers. El flujo magnético lo que hace es medir la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie dada. Tenemos una superficie y tenemos un campo magnético, donde pues lo que nos interesa es ver cuánto de este campo magnético atraviesa y ejerce fuerza sobre dicha superficie. Entonces lo vamos a representar como el producto de B, que es el campo magnético, por S, que es la superficie que vamos a representar o a considerar. En este caso, hemos cogido y he representado una superficie rectangular. Bien, esa es la primera magnitud. Flujo magnético igual campo por superficie. De alguna forma es una medida del efecto global que dicho campo magnético produce en dicha superficie. Bien, la siguiente magnitud es la fuerza magnetomotriz, que es el equivalente al voltaje, porque lo que hace es medir de alguna forma la fuerza de empuje magnético. En este caso, eh, vamos a utilizar siempre circuitos magnéticos alimentados por electroimanes, pues bueno, la cantidad de fuerza magnetomotriz vendrá dada por el N, que representa el número de vueltas que se le da a una espira, y la corriente que circula por dicha conductor. Cuanto mayor sea el número de vueltas o la intensidad, pues mayor fuerza magnética en principio va a ejercer. Sin embargo, luego hemos visto que la fuerza realmente magnética, bueno, el campo magnético que se va a producir, va a depender del material que nos encontremos aquí, ¿vale? Entonces, para ver esa dependencia con respecto a los materiales que tenemos aquí, utilizaremos el concepto de reluctancia. Bueno, vamos a representarlo así, una R más o menos rara, que tiene una representación similar o análoga a la que tenía la resistencia eléctrica de los conductores. Nosotros, en la resistencia de los conductores, lo que hacíamos era medíamos la longitud del conductor y veíamos cuánto era la superficie o la sección y la característica intrínseca del material que llamábamos conductividad. Y entonces, la fórmula que nos relacionaba la resistencia con la longitud, la sección y la conductividad era esta. En la caso de la reluctancia vemos que la fórmula es muy similar. Tenemos, en este caso, una sección de material conductor magnético o material ferromagnético, ¿vale? Tendríamos una longitud, tendríamos una sección, en este caso la superficie que atraviesa, y tendríamos una característica que define el material, que es la mu o
permeabilidad magnética. En este caso, la mu se calcula como el producto de la permeabilidad magnética relativa, esa que hemos visto antes, que define si un material es ferromagnético o no, dependiendo si el valor es cercano a 1 o es muy superior a 1, ¿vale? Y multiplicado por una constante que vamos a llamar permeabilidad magnética del vacío. Esta constante va a valer siempre lo mismo, 4pi por 10 elevado a menos 7. Pues bien, cuando tengamos estas tres magnitudes, tenemos el flujo, tenemos la fuerza y tenemos la reluctancia. La relación entre ellas, ¿cuál será? Pues la fuerza es equivalente al voltaje, la intensidad es equivalente al flujo magnético y la resistencia es equivalente a la reluctancia magnética. Como veremos, desde el punto de vista intuitivo es muy similar a lo que se produce en los circuitos eléctricos. Bueno, como son muchos conceptos nuevos, lo mejor es que hagamos un ejercicio y así tengamos las cosas más claras, ¿vale? Vale, vamos a coger el primer ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice, un núcleo de hierro dulce tiene una permeabilidad magnética relativa de 250 y tiene las siguientes dimensiones: altura 35 centímetros, anchura 35 centímetros, sección 10 por 10 centímetros, y ahora le enrollamos un hilo con 50 espiras y le hacemos circular 10 amperios. Calcula el flujo magnético y la inducción magnética en el interior del núcleo. Bien, este ejercicio básicamente lo que intenta representar es la situación en la que vamos a encontrarnos cuando queramos tratar con máquinas eléctricas. Vamos a tener que, bien, tenemos un bobinado, pero queremos que dicho bobinado produzca campo magnético en una zona del espacio. Para potenciar ese efecto, lo que vamos a hacer es rodear el espacio con un camino cerrado, bueno, en este caso no consigo acoplarlo, pero bueno, un camino cerrado por el que pueda circular el campo magnético. Entonces, ¿qué mejor que un camino cerrado de material ferromagnético para que pueda circular por dicho conductor, por dicho interior, el campo magnético? Bueno, pues esto es lo que básicamente estamos intentando representar. Bien, vamos a ver cómo se calcularía y así entenderemos un poco cómo influye cada una de las magnitudes a la hora de ver el campo magnético que se producirá dentro de cada una de las máquinas eléctricas. Bien, tenemos aquí representado el núcleo magnético con sus espiras. Vemos que tiene una sección de 10 centímetros por 10 centímetros. Bueno, la multiplicamos la sección lado por lado, 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Si recordamos la forma de convertir o de pasar unidades, veíamos que para pasar de metros a decímetros, de centímetros, había que multiplicar por 10, y en cambio para subir había que dividir entre 10. Pero como eran metros cuadrados, centímetros cuadrados, hay que dividir entre 10 al cuadrado, es decir, entre 100. Con lo cual dividiremos una y dos veces entre 100. La superficie será 100 centímetros cuadrados entre 100 y entre 100, 0,01 metros cuadrados. ¿Vale? Ya tenemos la superficie. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, para ver la longitud, vamos a dividir el núcleo magnético en cuatro columnas que trataremos independientemente cada una de ellas. Cada columna, fijaros que tiene la sección que acabamos de calcular y tenemos la longitud. Bueno, pues si desde aquí hasta aquí hay 35 centímetros y mide 10 centímetros cada una de las columnas, la mitad 5, entonces le quitamos la mitad arriba y abajo, 5 y 5, 10, pues le quedarán 25 centímetros de longitud. Bueno, eso luego lo pasaremos a metros y será 0,25 metros. ¿Vale? Bien, por otro lado, la permeabilidad se calcula multiplicando la permeabilidad relativa por la permeabilidad magnética del vacío. 200 por 4pi por 10 elevado a menos 7 me da, bueno, 0,0022513. Bien, a partir de estos tres datos ya tenemos para poder calcular la reluctancia de cada una de las columnas. Como veremos, las cuatro columnas son iguales, con lo cual calcularemos una de ellas y la multiplicaremos por 4, como veremos a continuación. Calculamos la primera, la longitud hemos visto que era 0,25, la permeabilidad, el número que teníamos aquí, 0,002513, la sección era 0,01 metros cuadrados y toda esa operación da 99.471.
Bueno, si vemos el circuito magnético, vemos que tenemos por un lado una única fuente de excitación magnética, una fuerza magnética automotriz, y luego tenemos un único camino por el que circulará el campo magnético. El campo magnético solo puede circular a través de este camino, a través de este núcleo magnético. Este sería el camino de circulación del campo magnético de las líneas de campo. Hay que entender que sí, que algo se puede escapar por el aire, pero en la mayoría del caso va a intentar ir siempre por lo más fácil. Y lo más fácil que es ir por donde me encuentro material ferromagnético, que es el equivalente a un conductor magnético. Así que nos encontraremos con que, bueno, el circuito magnético equivalente es tan sencillo como un circuito serie con cuatro resistencias. Si recordamos un poco, lo único que tenemos que hacer es sumar las cuatro resistencias para hallar la resistencia total, como si fuera un circuito serie. Así que multiplicamos por 4 y tenemos la reluctancia total del circuito, 397.000 amperios partido de milímetro cuadrado por teslas. Bueno, las medidas en este caso no me preocupan demasiado, lo que me preocupa es el procedimiento, que entendamos qué es lo que está pasando. Bueno, necesitamos más hoja, así que continuamos el ejercicio a continuación. Una vez ya tenemos calculado la reluctancia y ya podemos intentar calcular directamente el flujo que se produciría aplicando la ley de Hopkinson, o que es el equivalente a la ley de Ohm. La fuerza magnetomotriz es el fruto de multiplicar el número de espiras, que hemos visto que eran 50 vueltas por 10 amperios, 50 vueltas por 10 amperios, y dividido entre la reluctancia que habíamos calculado previamente. Eso me da el siguiente valor, 0,00125 Webers. Y por último, como también me pide la inducción magnética en el interior del núcleo, el campo magnético o inducción magnética que se producirá será flujo partido superficie de 0,125 teslas. Bueno, este valor puede ser grande, pequeño, bueno, no tenemos mucha idea. Bueno, pues luego lo veremos en el próximo capítulo, pero mm, lo que más importante es que no llegue a saturar el núcleo magnético, es decir, que no llegue a producir un fenómeno que veremos más adelante, que, bueno, este fenómeno en el caso del hierro se produce en torno a los 2-3 teslas, es decir, que mientras el- la emanación del la emanación del material no supere un valor máximo, pues entonces el diseño del circuito magnético sería correcto. Bueno, ese tema lo trataremos más adelante, pero básicamente si necesitáramos crear un aparato o una máquina eléctrica y necesitáramos utilizar esta cantidad de potencia magnética para trabajar, bueno, pues con esta cantidad de hierro sería suficiente. Si superáramos el valor de 2 teslas, lo que viene a decir es que, desgraciadamente, la máquina o la configuración magnética es insuficiente y lo más probable es que tuviéramos que aumentar una de las variables, que en este caso es la sección. Es decir, tendríamos que coger, en vez de un núcleo magnético tan ligero, pues un núcleo magnético mucho más grande. A mayor potencia, mayor tamaño. Bueno, esto pasa casi siempre con todas las máquinas eléctricas. Bueno, y por otro, vamos a ver el otro ejercicio, acabándolo. Dice ahora, en este mismo núcleo magnético, le practicamos un entrehierro de 10 centímetros. Bueno, calcular el flujo y la intensidad. Bueno, en este caso lo que queremos ver o comprobar es básicamente que, bueno, qué pasa si se produce una pequeña separación en el circuito. O sea, el camino que quiere circular el campo magnético es este, pero hay una pequeña separación de aire y vamos a ver que esta pequeña separación de aire que llamamos entrehierro, bueno, a veces es necesario, puesto que hay partes móviles, o por ejemplo en un motor eléctrico, el rotor y el estator tienen que desplazarse uno sobre el otro, y por tanto tiene que haber partes móviles. Entonces veremos qué es lo que pasa cuando hay un entrehierro. Bueno, pues cuando hay un entrehierro lo que hacemos es sustituir una de las columnas por un trozo de entrehierro, que lo calcularemos su reluctancia. En este caso, fijaros que la reluctancia que le aplicamos es única y exclusivamente 4pi por 10 elevado a menos 7, mientras que en la parte del hierro aplicamos 200 por 4pi por 10 elevado a menos 7, es decir que claro, en la zona del hierro es mucho mejor, más permeable o mucho mejor conductora del material, del campo magnético. En cambio, el aire, pues vamos a ver que es mucho peor conductor y por tanto va a ofrecer mucha más resistencia o reluctancia. ¿Vale? Lo calculamos. Longitud, en este caso son 10 centímetros, lo pasamos a metros. La permeabilidad hemos dicho 4pi por 10 a menos 7 y la sección 0,01. ¿Vale? Y lo multiplicamos y sale 7,95 por 10 elevado a 6.
En el caso del trozo de hierro, bueno, como le hemos quitado, antes medía 25 centímetros y le hemos quitado 10, bueno, ahora solo quedarán 15 centímetros. Entonces aquí lo multiplicamos, 0,15 centímetros por 200 por 4pi por 10 a la menos 7 y por 0,01 y me da una reluctancia de 59.683. Bueno, antes me daba una reluctancia de 99.000, como le hemos quitado 10 centímetros, pues ha bajado a 59.000. Sin embargo, este número es bastante más grande que este. El circuito magnético que nos queda equivalente es este, donde tenemos ahora 4 resistencias más la del entrehierro, y la suma total me da 9,2 por 10 a 6, y a partir de ahí pues continuamos. El flujo lo calculamos por la ley de Hopkinson, fuerza magnético-motriz partida reluctancia, y me da 5,4 por 10 a la menos 5, y por último el campo magnético resultante dentro del material sería el flujo partido superficie, y dividiendo me sale 5,4 por 10 elevado a menos 3. Bueno, esto es 0,0054, cuando antes teníamos pues una, un, un valor de 0,125. Esto básicamente es pues como unas 200 veces más pequeño el valor del campo magnético que se produce en el interior por culpa de, como acabo de explicar, esta pequeña separación que se ha producido, esta pequeña separación entre hierro que se ha producido en el circuito magnético. Como vemos, es muy perjudicial, o perjudica bastante al comportamiento de los circuitos magnéticos el hecho de que no estén completamente unidos entre sí los distintos partes magnéticas. Vale, con esto acabaríamos el ejercicio de hoy. Bueno, y para acabar el capítulo vamos a ver el tema de las curvas de histéresis. Bueno, las curvas de histéresis lo que viene a hacer es definir el comportamiento real de un material frente a una excitación externa. Básicamente, una curva de histéresis de un material ferromagnético la tenemos aquí y vamos a intentar explicarla lo que significa. Bueno, la intentar representar. Entonces, aquí tenemos como dos variables. Una variable, la que tenemos en la línea horizontal, eh, aquí la representa como B sub 0, campo magnético externo. Otras veces también se representa con la letra H, que es igual a N por I partido L. Representa de alguna forma la excitación magnética, que es como la fuerza magnética que produce la bobina sobre el espacio que tiene dentro. ¿Vale? Esta sería la variable que tenemos aquí, es decir, fundamentalmente lo tenemos con la n multiplicado por la intensidad, es decir, cuantas más vueltas y más intensidad, pues más fuerza magnética se producirá aquí dentro. Y esa es una causa externa, por eso lo llaman campo magnético externo. Bien, pero luego el campo magnético que se producirá en el interior depende de un parámetro más, que es la permeabilidad magnética del material. Entonces, esta tabla lo que pretende es, por un lado, representar lo que se produce realmente al final, en función de lo que estamos de alguna forma excitando la bobina. Entonces lo que vemos es que inicialmente, vamos a poner el punto inicial, el campo está desexcitado y no hay excitación externa. Conforme aumentamos la corriente, ¿qué va a pasar? Que va a haber cada vez mayor fuerza que va a producir campo magnético. Entonces, normalmente la forma o la curva que tiene es no lineal, aunque bastante aproximada. Hasta que llega a un punto, a un valor máximo, que en este caso, si cogemos el primer material, dice inducción de saturación 2,15, pues lo he puesto aquí. Es decir, cuando lleguemos a este valor, a pesar de que nosotros sigamos aumentando la corriente y el electroimán quisiera aumentar el campo magnético, bueno, pues este campo magnético se va a saturar y ya por más que queramos aumentarlo, no vamos a ser capaces. Este punto es el punto de saturación magnética del material. Si llegamos a este punto, somos incapaces de transmitir mayor cantidad de campo magnético a través de dicho material. Esta es una de las cosas interesantes que hay que saber de los materiales magnéticos. Eh, Además, vamos a ver otro punto, que es el que tenemos aquí, el que representa aquí el campo coercitivo, que es que cuando si nosotros cogemos y dejamos de aplicar corriente, entonces, bueno, voy a poner aquí una flecha indicando que hemos llegado a este punto. Ahora dejamos de aplicar corriente y entonces la emanación irá desapareciendo. Sin embargo, cuando dejamos de aplicar corriente, el campo magnético que queda es un campo magnético remanente.
Es decir, que normalmente siempre queda algo de emanación dentro del material. Para conseguir que se despolarice totalmente o desimante totalmente, tenemos que aplicar un campo magnético negativo externo. Y esto es lo que llamamos fuerza coercitiva. Aquí, a partir de este momento, si siguiéramos incrementando la corriente, pues el campo magnético se saturaría, pero en este caso, en sentido contrario. Y, por supuesto, si volvemos a hacer la misma operación que antes, volveríamos otra vez al punto inicial. Bueno, pues todo esto que vemos aquí es lo que se representa como curvas de histeresis. Bueno, es interesante ver que esta curva de histeresis lo que hace es también representar en este área las pérdidas energéticas que se producen cada vez que imantamos y desimantamos un material. Hay que pasar por todo este proceso y esto que es básicamente una representación de las pérdidas que se producen en el entrehierro, en el hierro, perdón. Bien, vamos a acabar entonces el capítulo con el ejercicio que pone aquí. Dice, determina si habría saturación magnética si el material utilizado en el ejercicio anterior hubiera sido el primer hierro magnético de la tabla. Bien, vamos a ver, en el primer hierro magnético de la tabla, la saturación se alcanza si hubiéramos llegado a 2,15 teslas. Entonces, bueno, como teníamos aquí, vimos que el campo magnético que se produce en el interior era de 0,125 teslas, bastante menor que el 2,15, es decir, que no habría habido saturación, tanto en un caso como en el segundo, en el que le aplicábamos o había un pequeño entrehierro y por eso se reducía el campo magnético. Dice, describe qué posibilidades podemos aplicar para resolver este problema de diseño. Bueno, pues básicamente